Bien, buenas tardes de nuevo. Vamos a dar comienzo a la segunda mesa de debate que estaba programada. El título de esta mesa de debate es Los centros de respuesta a las ciberamenazas. A diferencia de la anterior mesa, en esta congregamos a personal que es muy consciente de que las amenazas del ciberespacio existen y que además se manifiestan, ¿no? Todos ellos, además, desde los centros en los que desempeñan sus funciones, pues día a día lidian con ellas. Vamos a comenzar la mesa. Va a intervenir en primer lugar Luis Jiménez, del Centro Criptológico Nacional. La idea es que durante esta mesa de debate cada uno de los ponentes nos hable de las responsabilidades que tiene y hagan una valoración de la situación actual. Lógicamente, pues con la libertad de cátedra. Posteriormente procederemos a lanzar unas preguntas desde aquí si vemos que el público no se anima, y con esto pues esperamos dar por finalizada la sesión unos minutos más tarde, alrededor de las 21 horas. ¿De acuerdo? Pues Luis, cuando quieras, por favor. Gracias, Javier. Bueno, antes que nada, agradecer a Badise la oportunidad que nos da de estar aquí y de compartir pues nuestra forma de ver el tema de la ciberseguridad y su relación con las infraestructuras críticas y pues también contribuir a esa labor de concienciación que desde el Centro Criptológico Nacional se hace en relación con la ciberseguridad. Voy a ser muy breve porque, además, como le he comentado a Javier, prefiero que seamos breves y dejar tiempo para que haya preguntas y haya debate con el público. Y solo voy a hacer dos reflexiones. Bueno, voy a presentar quiénes somos. Somos el Centro Criptológico Nacional, que es un organismo del Centro Nacional de Inteligencia y que su actividad está regulada por ese cuerpo legislativo. Hay la Ley 11 de 2002, que es la ley que regula las funciones del Centro Nacional de Inteligencia, un Real Decreto que regula una de esas funciones, que es la de garantizar la seguridad de las tecnologías de la información en el ámbito de las administraciones públicas. Dentro de esas funciones del Centro Criptológico Nacional hay una orden del Ministerio de la Presidencia regulando un aspecto concreto de esas misiones, que es la certificación, la evaluación y certificación de la seguridad de las tecnologías de la información, y un Real Decreto, que es el Real Decreto del Esquema Nacional de Seguridad, en donde al Centro Criptológico Nacional se le da la función de capacidad de respuesta en el ámbito de las administraciones públicas. La razón por la que al Centro Nacional de Inteligencia se le da en la Ley 11 de 2002 atribuciones en el ámbito de la seguridad de las tecnologías de información viene expresada gráficamente en esa transparencia. El Centro Nacional de Inteligencia, como pone en el preámbulo de la ley, España necesita unos servicios de inteligencia modernos, eficaces, capaces de hacer frente a los nuevos retos del escenario nacional e internacional, a los nuevos retos y esos riesgos emergentes. Uno de esos riesgos emergentes, entendió el legislador, era la dependencia tan grande que teníamos de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y por eso al Centro Nacional de Inteligencia se le da esa misión de velar, de estar vigilante sobre las amenazas que se pueden hacer o se ciernen sobre los sistemas de información y comunicaciones de las administraciones públicas y en general del Estado. Bueno, vamos a hablar de capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta, en esta transparencia he intentado expresar gráficamente cómo se produce la respuesta ante un ciberataque. Lo primero de todo es que tengamos claro que un ciberataque, el objetivo de un ciberataque es una máquina, es un dispositivo. El objetivo de un ciberataque es hacerse colonizar esa máquina o ese dispositivo. Y que un ciberataque se produce por una de estas tres causas o por una combinación de ellas. O bien porque la tecnología que estamos utilizando es vulnerable. Sobre vulnerabilidades podríamos estar hablando horas y horas. Todos los años se publican miles de vulnerabilidades sobre los diferentes dispositivos y las diferentes tecnologías. El segundo motivo, la segunda causa, es porque, aun no siendo vulnerable la tecnología, estamos utilizando una mala configuración de seguridad o una mala arquitectura de seguridad en nuestro dispositivo o en nuestro sistema. Esa es la segunda causa por la que se produce un ciberataque. Y la tercera causa por la que se produce un ciberataque es porque
el usuario que hay detrás de esa máquina no está formado o concienciado y o bien incumple un procedimiento o bien es engañado para que abra un archivo que no debió abrir, para que navegue por una página por la que no debió navegar o para que haga una acción sobre el sistema que le permite al atacante hacerse con escalar privilegios y hacerse con la administración de ese equipo. Esas tres causas, o una combinación de esas, son las causas de las que se producen los ciberataques. Y lo dejo para la reflexión porque cuando hablemos de ciberseguridad tenemos que ir a esas causas. Tenemos que ir a que haya tecnología segura, tecnologías sin vulnerabilidades, a que haya configuraciones y arquitecturas de seguridad en nuestros sistemas y a que haya usuarios concienciados, formados, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de usuarios, los usuarios son los ciudadanos, pero los usuarios son los empleados públicos o privados. Los usuarios son los funcionarios, los usuarios son los trabajadores, los usuarios son los autónomos. Los usuarios, en cada ámbito de que se trate, es una persona que tiene unas responsabilidades sobre ese sistema de información o sobre ese elemento de la tecnología de la información. Y es el primer nivel de respuesta. Es el primer nivel de respuesta. Cuando el usuario no tiene esa capacidad para responder, se lo escala al administrador de su máquina, porque toda máquina tiene un administrador. En el caso de este smartphone, el administrador soy yo y el usuario soy yo porque es mi smartphone particular. Pero en el caso de este teléfono móvil corporativo, que lo tenéis por algún sitio, el administrador no soy yo. Yo soy un usuario de un dispositivo que la administración, en este caso la administración pública, pone en mis manos y hay unos administradores que son los que se encargan de que éste tenga el software y la configuración adecuada y que me garanticen pues, ese nivel de seguridad. Aunque yo tengo que cumplir una serie de procedimientos y tengo que estar concienciado de una serie de amenazas sobre este dispositivo. O sea que el segundo nivel de respuesta son los administradores de los dispositivos, de los PCs, de los smartphones, de cualquier dispositivo, incluso de una placa de control industrial. Una placa de control industrial es una máquina que puede ser objeto de un ataque y tendrá un usuario y tendrá un administrador detrás. El tercer nivel de respuesta son lo que se llaman los centros de operaciones de seguridad, que son aquellos centros donde su objetivo, porque los administradores, su funcionalidad fundamental es que aquello funcione. Eso es el administrador de sistema de base de datos, el administrador de sistemas operativos, el administrador de tecnología de red o dispositivos de red, el administrador de seguridad, etcétera, el de control de acceso. Todos esos, su objetivo es que aquello funcione y que funcione en las condiciones de sus especificaciones, de eficacia, funcionalidad, seguridad, etcétera. Pero los centros de operaciones de seguridad, su misión ya no es que aquello funcione, sino que aquello esté seguro. Que aquello esté seguro. Y por último, están los equipos de respuesta ante incidentes de seguridad, que son personas que no están con los sistemas, están con la tecnología, están con el malware. Es el conjunto de personas con conocimientos profundos de la tecnología, conocimientos profundos del malware, conocimientos profundos de los sistemas operativos, de las diferentes aplicaciones, y son los que les llega, cuando les llega ya el incidente a esos equipos de respuesta, son los que son capaces, en algunos casos, no en siempre, de decir qué es lo que ha pasado, por dónde han entrado, qué es lo que se han llevado y cómo podemos paliar el ataque, cómo podemos vacunar nuestras máquinas, cómo podemos desinfectar nuestra red corporativa, etcétera, etcétera. E incluso también hacen medidas preventivas porque despliegan sondas en los sistemas para escuchar y ver qué es lo que está pasando, o también incluso hacen investigación proactiva y se adelantan a las posibles familias de troyanos que nos puedan venir y parchean sistemas operativos o se encargan de comunicar vulnerabilidades a los fabricantes para que parcheen esas vulnerabilidades. ¿Y todo esto cómo se articula? Pues normalmente los centros de operaciones no existe un centro de operaciones de seguridad para un sistema de información, sino que diferentes sistemas de información con sus diferentes administradores, pues un SOC da servicio a todos ellos. Por ejemplo, en el Ministerio de Defensa hay un SOC que da
servicio a todos los sistemas de información y comunicaciones del ámbito de defensa. Sistemas que pueden, sistemas de información geográfica, sistemas de base de datos para la nómina, sistemas de etcétera, etcétera, etcétera. Sistemas de navegación por Internet, sistemas de correo electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Los centros de operaciones de seguridad normalmente se montan en un entorno corporativo. En una gran empresa, pues se monta un SOC, como puede tener, por ejemplo, Telefónica, que tiene un gran SOC para dar servicio de seguridad para que todos los sistemas de Telefónica, allá donde estén seguros. Y un equipo de respuesta no da servicio a un SOC, sino que da a un conjunto de SOC, a un conjunto de entornos corporativos. En el caso del Centro Criptológico Nacional, nuestra constituency, nuestra comunidad, son las administraciones públicas. Y nosotros somos un equipo de respuesta que ayuda a las administraciones públicas a resolver aquellos incidentes de seguridad que son afectados. Y esta es la primera reflexión que quería hacerles sobre qué es la capacidad de respuesta y cómo se articula la capacidad de respuesta. Pero quiero también contarles algo sobre la capacidad de respuesta. Yo estoy hablando aquí de capacidad de respuesta técnica o tecnológica, es decir, lucha contra el malware, lucha contra el troyano, lucha contra el código malicioso, lucha contra esa falta de configuración de segura o contra esa vulnerabilidad de la tecnología. Pero una respuesta ante un incidente de seguridad tiene muchos apellidos. Hay una respuesta policial, porque el incidente puede ser un delito y entonces hay que responder policialmente para que haya una investigación. Hay una respuesta judicial, tiene que haber unos fiscales preparados y unos jueces preparados para que puedan dar esa respuesta judicial adecuada. Hay una respuesta legal porque hay unas leyes que tienen que facilitar esa respuesta. Y, bueno, ya en España, gracias a Dios, pues ha habido varias modificaciones del Código Penal donde se han ido incorporando todas esas necesidades de respuesta legal que tiene la sociedad ante los incidentes de seguridad. Pero puede haber una respuesta diplomática, porque hay incidentes de seguridad, como ha pasado, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, que ha detectado una agresión de China a sus empresas de defensa y sus empresas del sector financiero y ha hecho una respuesta diplomática. Salió el presidente Obama y salió el secretario de Estado de Defensa hablando de la amenaza china de que les estaban espiando las empresas. Y hay una respuesta diplomática que tiene que ser elaborada en los niveles correspondientes. Y hay una respuesta política, porque el político tiene que responder ante la sociedad de todos estos problemas y tiene que elaborar un discurso que tranquilice a la sociedad y un discurso que le hable de las medidas que se están tomando, etcétera, etcétera. Es decir, y por último, hay una respuesta militar, porque la agresión puede venir, y ha hecho mención antes el senador, la agresión puede venir de un Estado y puede ser constitutivo o puede ser considerado como una agresión, como una declaración de guerra. Y tiene que haber una respuesta militar, es decir, tiene que haber una capacidad militar de responder ante una agresión cibernética, ¿no? Una capacidad de ciberdefensa. O sea que cuando hablamos de la capacidad de respuesta, hay una capacidad de respuesta técnica, que es a la que nos dedicamos los CERT, y hay una capacidad de respuesta policial, jurídica, legal, diplomática, militar, a la que no nos dedicamos los CERT. Los CERT aportamos información para que se produzcan ese tipo de respuestas. Bueno, voy a pasar rápidamente porque el segundo concepto que quería hablarles, bueno, estas son definiciones que están en nuestra página web, ustedes pueden consultarla. Ante la amenaza de la ciberseguridad, los países están haciendo estrategias de ciberseguridad. España tendrá dentro de poco su estrategia de ciberseguridad, pero quiero detenerme en este aspecto. En la protección de infraestructuras críticas. Estos son los sectores que están contemplados en la legislación de protección de infraestructuras críticas. Esos son los sectores donde son susceptibles de que haya operadores críticos. Estos sectores
como antes se ha mencionado, no se tienen datos sobre sus agresiones o las agresiones que reciben. No se tienen datos. Yo quiero romper una lanza en favor de las operadoras de infraestructuras críticas, porque en las relaciones que nosotros hemos tenido, en algunos incidentes que se han producido, ellos son muy conscientes de la importancia de la infraestructura que operan y tienen sus sistemas bastante bien aislados o bastante bien, sus configuraciones de seguridad bastante bien protegidos. Y se tienen pocos datos de incidentes, de ataques a infraestructuras críticas. Se tienen datos de pruebas de concepto que se han hecho. Se sospecha de que determinados incidentes han podido ser origen de un ataque, de un ciberataque, y se tiene también constancia de que hay herramientas de malware que se han diseñado específicamente para atacar infraestructuras de control industrial. Pero no se tienen datos reales de infraestructuras críticas que hayan sido atacadas. Y también les voy a decir otra cosa. De los 47 grupos terroristas que las Naciones Unidas tiene controlados y que los servicios de inteligencia hacen un seguimiento continuo de sus capacidades, hoy por hoy, y toquemos madera, ninguno tiene capacidades para lanzar un ataque contra una infraestructura que cause terror. O sea, lo que nosotros entendemos como ciberterrorismo, es decir, un ciberataque cuyo resultado cause terror en la población o cause una escala de daños que cause terror en la población. Existen grupos terroristas que tienen ciertas capacidades de hacer un ataque de negación de servicio, pero hoy en día un ataque de negación de servicio con una buena arquitectura y unas buenas prácticas de administración dura minutos. Dura minutos. Y si no, no lo digo yo, lo dice Telefónica, lo dicen los grandes operadores de telefonía de este país, que están continuamente recibiendo ataques de negación de servicio, pero ya tienen unas arquitecturas de seguridad en sus sistemas que los soslayan de relativa facilidad. Y después hay un sector de empresas que nosotros denominamos sectores estratégicos, que muchos de esos sectores coinciden en que manejan infraestructuras críticas, como son el energético, aeroespacial, administración, defensa y farmacéutico, que sí tenemos datos reales de los ataques que reciben. Pero el objeto de estos ataques no es su disponibilidad, no es echar abajo la infraestructura para causar pánico o para apagar, abrir una compuerta de una presa o para apagar una ciudad o modificar el sistema de semáforos de una ciudad o echar abajo un sistema de navegación aérea. Los ataques que reciben estas empresas son el robo de su propiedad intelectual y el robo de su patrimonio tecnológico. Y esta es la amenaza real que tenemos ahora en ciberseguridad. La otra es una amenaza de futuro, porque tenemos que estar preparados y tenemos que preparar nuestras infraestructuras para que sean robustas ante los ciberataques. Pero la amenaza real, la que se está produciendo ahora y la que nos está ocasionando pérdidas que en el caso de España no tenemos valoradas, pero que el Reino Unido sí que ha valorado y que otros países sí que han valorado, la amenaza real es el ataque que se está produciendo, el robo de información de nuestras empresas, de nuestro patrimonio tecnológico y de nuestra propiedad intelectual. Nada más, yo he acabado. Gracias, Luis. Y si tenéis...